Johann Heinrich Pestalozzi, conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi. Fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo, que aplicó los ideales de la última Ilustración a la pedagogía. Fundó varias instituciones educativas, tanto en Alemania como en regiones de Suiza de habla francesa, y escribió muchas obras que explican sus principios modernos revolucionarios de la educación. Su lema fue: el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Gracias a Pestalozzi, el analfabetismo suizo del siglo XVIII fue superado hacia 1830 casi por completo. Los grandes pedagogos del siglo XVIII que siguieron las ideas de Rousseau y Kant fueron Pestalozzi, Herbarts y Froebel. Pestalozzi, desde sus tiempos de estudiante, participó en movimientos de reforma política y social. Quería reformar la sociedad a través de la educación de las clases populares, poniéndose al servicio de sus ideas, creando un instituto para niños huérfanos, donde se educaba en contacto con el ambiente inmediato, siguiendo objetiva, progresiva y gradualmente un método natural y armonioso. El objetivo se constituía menos en la adquisición de conocimientos y más en el derecho psíquico del niño. Sostenía que la educación en general debía preceder a la profesional, que los poderes infantiles brotaban desde dentro y que su desarrollo debía ser armonioso. Ponía énfasis en la actividad de los alumnos. Al inicio se presentaban objetos simples para llegar a los más complejos. Se partía de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general. Es por esto que las actividades se basaban en dibujos, escrituras, canto, educación física, modelado, cartografía y excursiones al aire libre. En la práctica, Pestalozzi fracasó en su intento. No obtuvo los resultados esperados, pero sus ideas son debatidas hasta hoy y algunas fueron incorporadas a la pedagogía contemporánea. La pedagogía de Pestalozzi tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño, para lograr una educación integral donde uno de los factores importantes es el juego. Al igual que los próceres Comenius y Rousseau, Pestalozzi creyó que la solución a la pobreza y las contradicciones en la sociedad humana se debía buscar en una buena educación. Creía que a los niños no se les deben proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal. Que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantarles conocimientos, algo que solo constituye una sola parte de la educación. El verdadero objetivo debería ser un hombre moral, total. Este hace el bien y ama. Sus acciones se basan en la fe y en lo posible. Deja a un lado su egoísmo. Técnicas de aprendizaje según Pestalozzi. Para la enseñanza de los números en cuanto a relaciones métricas y numéricas. La utilización de tablas con letras, las cuales se acumulaba de uno en uno para que los niños conocieran la relación de los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras. Además, con esto los niños aprenderían de cuántas sílabas y letras se compone una palabra. También se usaban otras donde el niño tenía que ir añadiéndolas a un tablero de unidad en unidad, hasta ir alcanzando operaciones más complejas.
partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. 2. Para la enseñanza de la forma, en cuanto a la observación, medir, dibujar y escribir. Consideraba que la mejor forma para que un niño aprenda es mediante la observación de los objetos que lo rodean. Si a un niño le enseñamos un objeto, memorizará su nombre, sus partes por medio de la impresión que recibe de ese objeto de los sentidos. Enriquecer la memoria con explicaciones sencillas de objetos y materiales. Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. Rechazaba la idea de enseñar por medio de memorización, por recitación de contenidos, y en cambio abogaba por la observación, la experimentación y el razonamiento. Enseñar al niño por medio del dibujo a medir todos los objetos que se presentan a su vista. Para la enseñanza del lenguaje. El elemento principal en esta enseñanza es el sonido, pues era un proceso que iba del sonido a la palabra y de la palabra a la gramática. A partir de los sonidos, los niños irían dando forma a las palabras, las irían enlazando hasta crear una frase. Por medio del ejercicio de lectura y escritura, afianzar los conocimientos del lenguaje. En cuanto a aspectos generales de la educación elemental, ponía en práctica el modelo de enseñar a uno por medio del otro, debido al gran número de niños. La enseñanza de ambos sexos, coeducación, la importancia de la educación creativa y productiva, enseñanza de moral y religión, que se debe de iniciar en la familia, considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a éste paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor. Educación social. Sitúa al niño en una verdadera relación con la naturaleza y cultura, la cual debe iniciarse en la familia y continuarse en la escuela. Pestalozzi se basa en la fe, lo posible y deja a un lado el egoísmo. La práctica de la escuela, trabajo, combinando la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas. En cuanto a sus principios, Pestalozzi indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley. Armonía con la naturaleza. De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño. Es preciso que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que lo rodea, el ambiente. Educación elemental. Debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas, de no enseñar nada que los niños no pudiesen ver, idea tomada de Rousseau, y consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual de acuerdo a su evolución y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Sostenía que cualquier irregularidad en estas características conlleva la nulidad de una educación integral. Educación física. Incluyó también la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. En cuanto a la finalidad de la educación según Pestalozzi, era conseguir que el hombre llegue a la perfección en cuanto a su desarrollo de las capacidades humanas, la libertad autónoma del hombre, aplicar los principios de igualdad y libertad. La humanización del hombre es el fin de la educación, según Pestalozzi. Pestalozzi planteaba el camino que debe seguir la educación: ser instintivo, algo de lo que se encarga la familia, con la educación familiar,
Pestalozzi muestra gran importancia a las familias como educadores primarios de los hijos, ya que son los primeros con los que tiene contacto el niño, y estos pueden influir de una manera negativa o positiva en ellos. En una de sus obras, Cartas sobre educación infantil, pretende enseñar a las madres la manera de educar a los hijos desde la bondad. El autor considera que el afecto de la madre es clave en el desarrollo de los niños y niñas. Ser social se encarga el Estado, con la educación escolar. Aún así, el autor considera que la educación también debería darse en otros lugares, no solo en la escuela, por ejemplo, en las familias, que son el primer agente socializador del niño y por lo tanto tienen una gran influencia en ellos. Ser moral, se encarga la humanidad, educación moral y social. Le daba un gran valor a la educación religiosa, siempre que ésta no tuviera un carácter dogmático ni confesional.